Muy buenos días, mi nombre es Marely Maybelinda Macicler, vengo de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Estoy estudiando la carrera como químico farmacéutico biólogo en el sexto semestre Grupo A. La asignatura relacionada con este video es la de Inmunología Aplicada, que está a cargo del doctor Víctor Monteón Padilla, y hoy les voy a hablar las deficiencias de células T o respuesta celular específica. En este caso, que es una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias? Estos son trastornos de origen genético, pueden ser aislados o formar parte de un síndrome. Las inmunodeficiencias primarias suelen manifestarse en la lactancia y la infancia en forma de infecciones frecuentes o inusuales. Alrededor del 70% de los pacientes que tienen menos de 20 años, debido a que esa transmisión está ligada a menudo al cromosoma X. El 60% son varones de los que la padecen, porque estos nada más contienen un cromosoma X. En el caso de las mujeres no es tan común porque las mujeres tenemos dos cromosomas X, entonces eso influye mucho porque todos esos genes que tienen que ver con estas inmunodeficiencias están duplicadas y ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico y a evitar estas, mientras que los varones tienen solamente un cromosoma X, por lo que si ese cromosoma X tiene algún defecto, se queda como está y no hay ningún otro que lo complemente para evitar esas inmunodeficiencias. La incidencia global de la enfermedad sintomática es alrededor de 1 en 280 personas. Es decir, que esa es la frecuencia en que estas inmunodeficiencias se dan es muy poca. De 280 personas, al menos una la padece, es decir, no son muy comunes en la sociedad. Las deficiencias por células T tenemos cuatro ejemplos. Tenemos el síndrome de DiGeorge, las deficiencias de histocompatibilidad de tipo 2, deficiencia del receptor de células T y deficiencia de tirquinasa SAP70. El primero, que es el síndrome de George, se debe a una alteración del desarrollo de los elementos epiteliales del timo, derivados de la tercera y cuarta bolsas faríngeas. El defecto genético se localiza en lo que es el cromosoma 22q11. Se caracteriza por la presencia de cardiopatías congénitas, malformaciones faciales, etc. Los niveles de células T generalmente son bajos, en un número que puede o no ser suficiente para ofrecer una defensa adecuada. Tenemos también las deficiencias de histocompatibilidad de tipo 2. En este caso, las APC de los pacientes con esta rara alteración no expresan las moléculas de clase 2 en la superficie. Por lo tanto, las células TCD4+ colaboradoras no encuentran el antígeno en la periferia. Los pacientes sufren infecciones broncopulmonares a repetición, diarreas crónicas e infecciones virales mortales antes de los 4 años de edad. Este también se le conoce como el síndrome del linfocito desnudo, precisamente porque al no tener esas moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 en la superficie, no van a encontrar lo que es el antígeno y por lo tanto se le llama desnudo precisamente por eso, porque no tienen esas moléculas importantes en lo que es su superficie. Entonces, estos pacientes, como bien dije, presentan estas afecciones, esas infecciones recurrentes antes de los 4 años de edad, es decir, a una edad muy joven y perdura obviamente conforme pasa el tiempo. Entonces, esa es una de las que se puede decir comunes, aunque, aunque como bien mencioné, las deficiencias de células T no son tan comunes, pero la deficiencia de histocompatibilidad de tipo 2 es de las deficiencias genéticas más comunes en la sociedad. Tenemos también la deficiencia del receptor de células T. En este caso, cualquier alteración en la expresión y la función de los componentes del TCR, es decir, el receptor de células T, CD3, gamma, delta, epsilon, zeta y nu, pueden alterar el desarrollo y función de células T. Por ejemplo, mutaciones hereditarias de CD3 gamma que dan lugar a un déficit selectivo de células T
CD8+, o mutaciones de CD3 epsilon, que provoca una reducción preferente de células TSD4+, lo que implica diferencia en la función de traducción de la señal de cada uno de los componentes CD3. La deficiencia de tirquinasa SAP70 es un componente esencial en la cascada de traducción de señal TCR-CD3 que puede mutar en forma hereditaria, dando lugar a deficiencia de células TCD8 más y alteraciones funcionales de las células TDC4 más. Cabe la redundancia que estos cuatro tipos de deficiencia de células T, estos cuatro ejemplos, así como la mayoría de estas deficiencias, son genéticas, es decir, que se pueden, que los genes es el principal, es donde se da el principal defecto para que estas deficiencias ocurran. Entonces, eso quiere decir que también una madre y un padre pueden que tengan ese gen de esa enfermedad, se lo pueden transmitir a sus hijos. Puede ser que al niño no le afecte precisamente porque puede ser que su padre lo tenga, su madre no, y ahí es donde hay variaciones para que el niño tenga o no la enfermedad. Pero aunque el hijo no lo tenga, puede que la segunda generación, es decir, los nietos o bisnietos o las demás generaciones, sí se vean afectados por ese gen y por esa enfermedad. Hay 10 señales de inmunodeficiencias primarias, es decir, 10 señales que nos pueden dar sospechas. El número 1 es 8 o más infecciones de oído distintas en un año. El 2 es 2 o más infecciones serias de sinusitis en un año, es decir, que la sinusitis más bien es, en este caso, la acumulación de moco en lo que es los tejidos que se encuentran en lo que son los pómulos y causan mucho dolor y se dan con mucha frecuencia en este tipo de inmunodeficiencias. Se pueden dar 2 o más en un año, como dice aquí. También 2 o más meses con antibióticos y con poco efecto. Es decir, que si hay una infección, pasan 2 o más meses con antibióticos y hay muy poco efecto de por lo que la infección no cuesta más trabajo que se controle. Precisamente eso nos da una sospecha de que puede haber una deficiencia en los linfocitos T o en el sistema inmune en general. 2 o más neumonías en un año debido a que la neumonía es una enfermedad infectocontagiosa, pero es muy raro que se dé, en este caso, 2 o más veces en un solo año. Normalmente se dan una vez al año cuando mucho. Si son 2 o más es porque ya hay una sospecha de que algo está pasando en nuestro organismo, algo malo o algo perjudicial para nosotros está pasando. Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos. Un niño que no sube de peso o que no crezca adecuadamente, eso también nos puede, en este caso, dar señales de que hay algo que está pasando, algo malo que esté pasando, porque no es algo normal que un niño no crezca como debe ser o no suba de peso si es que come de más. En este caso come muy bien y tenga un peso bajo, quiere decir que hay algo que no está funcionando adecuadamente. Abscesos recurrentes profundos en la piel o en otros órganos. Esas lesiones, en este caso, puede ser porque el sistema inmunológico esté peleando con algo y no lo puede y no logran eliminar por completo ese antígeno y se produce una inflamación descontrolada que puede ocasionar esos abscesos y lo puede ocasionar incluso en otros órganos. En este caso, infecciones por hongo en la boca o en la piel después del año de edad, ya que en esa etapa todavía no son muy comunes este tipo de infecciones por hongos. Mayormente se dan eh, a una edad más avanzada, es decir, después del año de edad, es una edad muy joven para tener este tipo de infecciones. Y si al niño le pegó
en este caso ese tipo de infecciones, es porque algo no está bien en el sistema inmunológico, porque como bien sabemos cuando el bebé nace, tiene las inmunoglobulinas G que su madre le proporcionó al momento del embarazo, y en este caso esas inmunoglobulinas G se van a mantener ahí y también el sistema inmunológico se va a empezar a estimular para ir generando más inmunoglobulinas. Pero si cae una infección por hongo después del año de edad, eso quiere decir que hay algo que no está pasando, algo que no está muy bien. En este caso, que necesita antibióticos intravenosos para eliminar la infección. Normalmente, en este caso, los antibióticos normalmente nos los suministran de manera oral, es decir, tomadas en pastillas o cápsulas. Pero si se necesita un antibiótico intravenoso para eliminar la infección, quiere decir que nuestro sistema inmunológico eh, tiene una función muy pobre, es decir, no está funcionando como debería de ser y no está combatiendo la infección como debería de ser. Es decir, que el antibiótico no está funcionando porque nuestro sistema inmunológico tampoco no está cooperando para que el antibiótico pueda ejercer su función. Entonces es cuando se necesita de manera intravenosa, y eso ya es una sospecha de que de que puede haber una inmunodeficiencia, precisamente porque quiere decir que nuestro sistema inmunológico no está funcionando para nada bien. Puede ser una inmunodeficiencia. Entonces es cuando se necesitan lo que son mandar análisis de laboratorio. Dos o más infecciones graves como meningitis, osteomielitis o sepsis. Cuando se tienen dos o más infecciones graves, puede ser a la vez o puede ser en una semana una, 2 semanas más y te da otra. En este caso, por ejemplo, una semana te da meningitis y pasan 2 semanas y te cura, y pasan otras 2 semanas y ya te dio osteomielitis. Entonces es ahí donde se nos está dando un indicativo de que algo no está muy bien en nuestro organismo, porque para que sea una infección grave, quiere decir que nuestro sistema inmunológico eh, hay, por ejemplo, niveles muy bajos de células T, de células B o incluso de inmunoglobulinas, y es ahí donde estamos teniendo ese problema. O, como bien se está mencionando ahorita, puede ser una inmunodeficiencia, es decir, que ya sea en este caso un padecimiento que por, que por genética esté destruyendo las células o que esté evitando su buen desarrollo, y eso evita que tengamos un buen, una buena función inmunológica. Historia en la familia de deficiencias inmunológicas primarias. Eso es el último punto, es el más importante porque, como bien mencioné, este tipo de este tipo de inmunodeficiencias primarias mayormente son genéticas, por lo que si en la familia hubo un antepasado o un pariente que tuvo ese, ese problema, ese gen pues, se va a mantener en la familia. Entonces eso es un dato que no hay que pasar por alto, porque si hay un pariente lejano que tenga ese gen de esa enfermedad, entonces ella tenía esa enfermedad, traspasó ese gen a las demás generaciones, y entonces eso puede darnos un indicativo de que puede que esa persona esté padeciendo de esa inmunodeficiencia por ese gen recesivo que obtuvo, porque independientemente de que porque si sus padres no tienen ese gen, puede que al haber en alguna de las dos familias un pariente que sí tuvo esa inmunodeficiencia, ese gen recesivo esté en el niño o en la persona, y la vaya a desarrollar sin que sus padres sean los que le brindan, los que tengan la enfermedad, sino un pariente lejano. Entonces estos 10 puntos son, en este caso, son los puntos que nunca se deben dejar pasar por alto en el caso de las inmunodeficiencias primarias, porque al darnos cuenta punto por punto, si lo vemos en una persona punto por punto, ya podríamos ahí tener una advertencia, una sospecha, y es cuando se lo tenemos que comentar a un médico para que el médico solicite lo que son los análisis pertinentes para el diagnóstico.
y se pueda dar un tratamiento. Este que vemos aquí es el mecanismo del síndrome de DiGeorge, que es uno de los más comunes en lo que son las inmunodeficiencias primarias. Esta, como vemos aquí, es una célula progenitora linfoide. Y como bien sabemos, esta célula va a producir dos tipos de linfocitos B y linfocitos T. En este caso, aquí está la célula pre-B y célula pre-T. Vamos a enfocarnos en la célula pre-T. Cuando esta célula está, en este caso, es liberada, se dirige al timo para madurar, pero el timo, al no estar bien desarrollado y al tener problemas en sus células epiteliales, el linfocito T maduro no va a identificar a ese, va a salir defectuoso y no va a poder reconocer el antígeno. Cuando una célula presentora de antígeno se lo presente, no lo va a poder en este caso reconocer, y es ahí cuando se da esta inmunodeficiencia. Es decir, que la célula va a mantenerse en el torrente sanguíneo, pero va a ser una célula que no tiene función alguna, es decir, que no va a funcionar porque no va a poder ayudar a la defensa del cuerpo. Y cuando está el síndrome de DiGeorge, la mayoría de células T que van a salir van a ser así, como esta. No van a trabajar como deben ser, o incluso no van a tener función dentro del torrente sanguíneo. Se van a mantener en el torrente sanguíneo, pero no van a poder cumplir su función. Entonces, esto se da como mencioné, por genética. Es decir, existen genes que pueden ser heredados de madre a hijo o de padre a hijo, y entonces es ahí cuando se da este tipo de síndrome, o incluso si hubo un pariente lejano en la familia que lo tuvo, entonces ese gen recesivo puede ser el causante de este síndrome. Tenemos, como bien mencioné, el síndrome del linfocito desnudo, que tiene que ver con la histocompatibilidad de tipo 2, que también es genético. En este caso, la célula pre-T va a entrar al timo, que es una glándula que tenemos en lo que es el cuello, sobre la tráquea. En este caso, esta glándula lo que va a hacer es madurar a esa célula T, pero aquí lo que va a pasar es que el linfocito T, cuando ya esté maduro, no va a tener lo que son los genes de la histocompatibilidad de tipo 2 sobre su superficie, y al no tener esa célula T, no va a encontrar el antígeno. Entonces eso lo que va a ocasionar es que no va a cumplir su función y no va a haber células T de memoria, por lo que al no haber memoria no hay, en este caso, inmunidad adaptativa, y por lo tanto no se va a poder generar una respuesta inmune adecuada, y es ahí cuando se presenta una infección, en el caso de este síndrome, o el síndrome de lo que es o el síndrome de DiGeorge. En este caso, cuando se presentan estos dos síndromes, es cuando se necesitan lo que es los antibióticos intravenosos, porque no va a haber, en este caso, no va a haber lo que es una respuesta inmune adecuada. Y es ahí cuando intervienen los señales de las inmunodeficiencias primarias que les mencioné. El diagnóstico de deficiencias de linfocitos T, hay 3 pruebas que son las más importantes para poder identificarlos. Tenemos lo que es el análisis cromosómico. Esta es un tipo de prueba genética. Esta examina el tamaño, la forma y el número de los cromosomas en una muestra de células de su cuerpo. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula, algo así como en el centro de mando de la célula. Los cromosomas contienen, obviamente, los genes, y al momento de hacer este análisis nos vamos a poder percatar si hay alguna alteración en algún gen.
en este caso de lo que son los cromosomas, en este caso para lo que es el síndrome de George, precisamente, o en este caso el síndrome del, en este caso los problemas que hay con los receptores de células T, también tiene mucho que ver. Tenemos en este caso otro, es el recuento de linfocitos CD4+. Este conteo es una prueba de sangre que mide la cantidad de estos linfocitos en la sangre. Los linfocitos CD4 son un tipo de glóbulo blanco que obviamente también que lo que hacen es ayudar a combatir infecciones al hacer que el sistema inmunitario destruya virus, bacterias y otros gérmenes. Este, es, este también se utiliza mucho para el síndrome de George y el síndrome del linfocito desnudo. Porque cuando es el síndrome del linfocito desnudo, estos tipos de linfocitos CD4 o más cooperadores van a salir muy bajos. Entonces, eso nos puede dar a entender que hay una inmunodeficiencia. Tenemos también muchos creen que solamente es para el VIH, pero no, también ayuda para este tipo de deficiencias. Tenemos la prueba de inmunoglobulinas, que ayuda a que encontremos a ver la cantidad de inmunoglobulinas en la sangre. Si hay inmunoglobulinas muy bajas, entonces quiere decir que hay una inmunodeficiencia porque o las células no los están produciendo o en este caso no hay estímulos por parte de los linfocitos T para que se puedan generar. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.